Compañeros y compañeras, buenos días. Ayer y hoy también todos fuimos golpeados por la noticia del terrible atentado de París que ha segado la vida de más de una docena de personas. Y desgraciadamente los españoles conocemos muy bien los efectos y el desgarro que supone el terrorismo. Y quiero que mis primeras palabras de este año nuevo, en esta sede parlamentaria que representa a la soberanía del pueblo español, sean para trasladar nuestro afecto a todos los heridos en el atentado, a los familiares de las víctimas y también a los trabajadores y trabajadoras de Charlie Hebdo. Jamás la locura del terror doblegará la voluntad del pueblo libre y jamás la sinrazón del fanatismo doblegará a la palabra libre. Y hoy toda nuestra solidaridad y todo nuestro corazón está con el pueblo francés. Como dice el grito que está ahora mismo recorriendo toda Europa, con vous tous, moi je suis aussi Charlie Hebdo. Amigos y amigas, empezamos el año 2015 y lo primero que me gustaría hacer es desearos lo mejor a todos vosotros, a todas vosotras y muy especialmente a vuestras familias. Cada día fuera de casa, cada interrupción telefónica a cualquier hora del día, de cualquier día del año, cada vez que nos encerramos a preparar una iniciativa o también una intervención parlamentaria, nuestra ausencia o nuestros silencios tienen un eco en las vidas de nuestras familias y de nuestros amigos. Ellos sostienen una parte importante de todo nuestro esfuerzo. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de manera especial para expresar mi gratitud y mis mejores deseos para todas vuestras familias, para todos vuestros amigos, para todas vuestras amigas. Mis mejores deseos para un año, como bien decía el portavoz parlamentario Antonio, va a ser un año decisivo. El 2015 es un año fundamental, porque ocurra lo que ocurra en este país, va a tener unas consecuencias que se van a prolongar durante mucho tiempo en la vida de España. Y quiero deciros que ese horizonte electoral es un horizonte de esperanza para los socialistas. No porque desconozcamos las dificultades a las que se enfrenta la sociedad española, ni tampoco porque desconozcamos las dificultades a las que se enfrenta el Partido Socialista, los socialistas, que somos parte de esa sociedad. Todos tenemos pasado, incluso los que dicen que no tienen pasado. Y lo bueno del pasado que tenemos los socialistas es que nos hemos enfrentado muchas veces con los problemas de nuestro país y que sabemos con qué espíritu de entrega y se enfrentan y se resuelven. Pues bien, en un año electoral como el 2015 conviene reafirmar un saber clásico de nuestra cultura política, amigos y amigas. El socialismo le da muchísima importancia a las elecciones, pero se empequeñece como partido si se reduce a ser una organización para las elecciones. El PSOE, desde hace más de 130 años, ha concurrido a las elecciones con el propósito de ganar, con el propósito de gobernar, con el propósito de representar a la mayoría de españoles y de españolas. Pero el PSOE se empequeñece si se reduce a ser un partido para la acción de sus gobernantes. Insistir en esta idea de nuestra identidad en un año electoral puede parecer una paradoja, pero esta contradicción es solo aparente, porque de su aplicación en la práctica depende el renacimiento de la fuerza social, política y electoral de nuestra centenaria organización. Mirad, 2014 fue un año de grandes esfuerzos para los socialistas. Renovamos a fondo todo nuestro partido, en los equipos, en los contenidos, también en las formas de hacer política, para merecer la atención, el respeto y la confianza de los españoles. Y con humildad debo deciros que creo que estamos en el camino adecuado. En este año 2015 vamos a intensificar todo este esfuerzo de renovación, con más cercanía aún, con más transparencia aún, con más transparencia y apertura de nuestra organización aún y con más escucha también aún. Nadie puede hoy negar que nuestro compromiso sea sincero y también palpable. Estamos abriendo de par en par las puertas de las casas del pueblo. No hay apenas día en que los socialistas no estemos reunidos en torno a una asamblea abierta. Hay partidos, por cierto, que, teniéndose por asamblearios, no celebran ni una décima parte de las asambleas que nosotros sí convocamos. Hemos firmado también un compromiso ético. Hemos actuado con mayor rotundidad que nadie cuando la corrupción se ha acercado a nosotros. Hemos publicado nuestras cuentas, nuestros bienes y nuestros intereses.
Os propongo, compañeros y compañeras, mantener esta línea de trabajo transparente y a pie de calle. No desperdiciemos ni una sola ocasión para recuperar la confianza de la gente, esté donde esté. Compañeros, no os convoco para que apoyáis al secretario general. Tampoco os he convocado para daros mi apoyo. Ambas cosas van sobreentendidas y se suponen como el valor a los soldados. Os emplazo a que cumplamos todos con nuestras obligaciones. Os emplazo a que unidos, hoy más que nunca, hagamos y consigamos que el Partido Socialista gane las elecciones y siga escribiendo este año y los siguientes las mejores páginas de libertad, de justicia social, de democracia y de igualdad en el libro de la historia de España. Nuestro reto es ganar. Nuestro partido es un partido de ganadores, amigos y amigas. Y os aseguro que estamos en las mejores condiciones de ganar las elecciones municipales, autonómicas y las elecciones generales del mes de noviembre, poniendo fin, de una vez por todas, al azul monocolor que tiñó España en 2011. Está en nuestra mano ser la primera fuerza electoral, compañeros y compañeras. Así que manos a la obra, porque estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones. Nuestro reto es ganar, aunque sabemos que gobernar no basta. Es precisa una acción de gobierno y una participación social para asegurar el progreso al que nos comprometemos con la ciudadanía. Por eso nos hemos puesto a redactar ya el programa electoral de las elecciones municipales, de las autonómicas, de las generales, abierto, como hemos hecho siempre, a la participación ciudadana. Mirad, durante los últimos 30 años, el Partido Socialista ha elaborado 11 programas electorales para las elecciones generales y hemos tenido que aplicarlos en el Gobierno en 6 ocasiones. Sabemos, por tanto, de la complejidad que supone su redacción y del compromiso que implica. Conocemos bien el coste de cumplir ese compromiso, como también conocemos bien el coste que acompaña su incumplimiento. Por eso nos hemos tomado esta tarea en serio. Y por eso la Ejecutiva Federal y el conjunto del partido y personas provenientes de múltiples ámbitos elaboraremos un nuevo contrato ciudadano socialdemócrata modernizador de los pueblos, ciudades, regiones y del Gobierno de España. Un programa para la igualdad, o si lo preferís, contra la desigualdad, que hunde a la clase media y trabajadora y que tanto ha contribuido en el pasado a construir y levantar el Partido Socialista. Un programa electoral al que acompañará una memoria económica y también una memoria legislativa. Un programa electoral que guardará coherencia con la oferta electoral que haremos en mayo en ayuntamientos y en comunidades autónomas y en noviembre para las generales. Porque hoy, amigos y amigas, lo que más hace falta en nuestro país es un proyecto precisamente de eso, de país. Como os decía, el 2015 será un año decisivo en la historia de los españoles. Un año de grandes transformaciones, un año abierto a grandes oportunidades, pero también un año abierto a grandes riesgos. Y quisiera detenerme un instante en esos riesgos. Mirad, esta no es la primera vez ni que Europa ni España sufrimos una crisis de gran magnitud. No es la primera vez que vemos avanzar, mejor dicho, por todo el continente la desigualdad y la exclusión social. No es la primera vez que vemos al Partido Popular, a la derecha extrema, aprovecharse de la debilidad del cuerpo social para aplicar las políticas más reaccionarias. Y tampoco es la primera vez que vemos a una extrema izquierda disfrazada de oportunismo ideológico ofrecer un salto al vacío de las ideas, de la responsabilidad y de las propuestas. Y cada vez que eso ha ocurrido, compañeros y compañeras, enfrente ha estado la socialdemocracia. No nos equivoquemos. La primera batalla a dar es la del relato. ¿Quién logrará imponer en este año 2015 el elefante del que hablaba Lakoff? ¿Quién logrará presentar su explicación de la realidad como marco conceptual para el debate en este año decisivo? Para la derecha, el elefante se llama miedo y para la extrema izquierda, el elefante se llama casta. Rajoy intentará convencer a los españoles del riesgo que supondría un cambio de gobierno para la incipiente recuperación económica. Rajoy propondrá a los españoles una suerte de o yo o el caos. Advertirá sobre la necesidad de bloquear lo que consideramos los socialistas y la mayoría de españoles que es una urgente y necesaria modernización de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico y de nuestro sistema social a favor de la clase media y la clase trabajadora en nuestro país. Los segundos, Podemos,
Pretenderán esconder sus trasnochadas y vacuas propuestas, simplificando la complejidad de los retos a los que se enfrenta España en el cuento de la casta. La casta, compañeros y compañeras, una especie de cesto de ropa sucia al que tirar sin miramientos a todos los partidos, salvo al suyo, a los agentes sociales, a las asociaciones, incluso al Pacto Constitucional de 1978, cuantos más mejor, para presentarse así como paradigma de lo limpio, de lo puro, de lo nuevo, de lo casto. Aunque ahora que empezamos a conocerles, ya vemos que estos de la casta no son tan castos. Los dos relatos, el de la derecha extrema y el de la extrema izquierda, compañeros y compañeras, son la política del no. De Podemos sabemos que se oponen a todo, pero desconocemos cuáles son sus propuestas. El PP es una suerte de no resignado. Se te agrede, nos dicen, porque es lo único que se puede hacer. Y además no te quejes porque ahora estás mejor. Los dos relatos, compañeros y compañeras, son dos relatos falsos. Los dos tendrán ayudas externas para su promoción. El de la derecha porque sirve directamente a los intereses de los más poderosos de nuestro país. Y el de Podemos porque fracciona a la izquierda y sirve indirectamente a esos mismos intereses. Nuestra explicación de la realidad tendrá menos alianzas fácticas, pero ¿sabéis una cosa, compañeros y compañeras? Tiene el valor de la verdad. Porque es verdad que debemos de rearmar moralmente nuestra democracia, modernizar nuestro sistema social y nuestro sistema económico. Porque es verdad que la recuperación no ha llegado. Porque es verdad que la crisis no es pasado, es un duro presente para millones de españoles y españolas. Y será futuro si el Partido Popular deja, o continúa, mejor dicho, al frente de los gobiernos municipales autonómicos y el Gobierno de España. Porque es verdad que la derecha ha aprovechado la crisis para recortar derechos y libertades. Porque es verdad que Rajoy legisla para la derecha más extrema. Acordaros, en el año 2014 empezó con Rajoy anunciando una ley para recortar los derechos de las mujeres y acabó el año 2014 con una ley mordaza que recorta los derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Porque es verdad, compañeros y compañeras, que la derecha equivale a desigualdad. Y porque es verdad que el socialismo es igualdad y que igualdad es la bandera por la que merece la pena luchar. Compañeros y compañeras, cuando el argumento político consiste en el descrédito del otro, no es posible debate alguno sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación, sobre el medio ambiente o sobre la ciudadanía. Por eso, frente al partido del miedo, en el que ha convertido Rajoy al Partido Popular, y frente al partido del rechazo, que es Podemos, os propongo hacer del Partido Socialista el partido de la esperanza, el partido de los derechos, de las libertades, de las oportunidades para todos los españoles, el partido que defiende la clase media y trabajadora y que la propone un nuevo contrato ciudadano. Frente al miedo y al rechazo, hagamos del Partido Socialista el partido de la esperanza. Mirad, el debate sobre la necesaria o no reforma de la Constitución española revela la posición de las tres opciones políticas que hay ahora mismo en el escenario. Para el Partido Popular, que es el frente del miedo, la oposición es conocida. Hay que petrificar la Constitución española. Los que nunca quisieron esa Constitución ahora dicen ser sus principales defensores cuando día sí día también lo que están haciendo es recortar derechos y libertades y en consecuencia atacar a esa Constitución. Para la izquierda extrema, el frente del rechazo, su propuesta es abrir un proceso constituyente para finiquitar la Constitución de 1978. La Constitución que trajo la democracia. La Constitución que nos permitió ingresar en la Unión Europea. La Constitución que estableció derechos y libertades negados durante la larga noche franquista. La Constitución que permitió un reparto del poder territorial. Y la Constitución que permitió y reconoció la universalización de la educación y la sanidad para toda la ciudadanía española. Ambas opciones tienen en común algo, y es que rompen el necesario pacto entre generaciones que representa toda Constitución como marco de convivencia ciudadana. Los del rechazo porque solo valdrá la Constitución que hagan las generaciones que no participamos por razones biológicas en la Constitución del 78. Mientras que para los del miedo solo valdrá la hecha por las generaciones precedentes, dejando afuera al 40% de generaciones, o de población, mejor dicho, española, que no pudimos votarla. Compañeros, en 2014 nos dejó un gran presidente, Adolfo Suárez.
Las horas de espera de cientos de miles de españoles que quisieron rendirle tributo me hacen creer que para modernizar España debemos cambiar la política tal y como hicieron gigantes de la política como Adolfo Suárez, como Santiago Carrillo, como Tarradellas, junto a políticos de nuestra familia, políticos socialistas como Felipe González y como Alfonso Guerra. Hoy, en cambio, la política que se hace es la política de la diferencia. Nos define estar contra el otro. Hace 36 años, el diálogo, el acuerdo, el interés común hicieron posible lo imposible, la democracia en nuestro país. Pero hoy, ¿qué fue de todos esos valores constitucionales, compañeros y compañeras? Hoy no hay patriotismo constitucional. Solo nos acordamos de la Constitución para arrojársela al del frente. Reivindicar hoy la Constitución es practicar los valores que la hicieron posible. Y frente a un Partido Popular que abrazó el patriotismo de las cuentas corrientes en Suiza, los socialistas lo que proponemos es renovar nuestro pacto constitucional, reivindicando así el patriotismo constitucional. Esta, y no otra, es la mejor forma de defender la vigencia real de nuestra Constitución. Se alega desde el Partido Popular que tal reforma no forma parte de las preocupaciones urgentes de la sociedad española. Pero los socialistas reconocemos que la democracia española está debilitada y que la reforma de la Constitución, implicando a toda la ciudadanía, es la vía para fortalecerla. Sabemos que esta no se va a emprender en tanto el Partido Socialista no llegue al Gobierno. Por eso, y no por otra cosa, aspiramos a formar una mayoría para rehabilitar el edificio institucional y la práctica de la democracia española. Nuestra concepción de la democracia no se contempla como un sistema cerrado, sino abierto. La democracia es identificable y se distingue, como bien sabéis, de las dictaduras. Pero tiene diversos grados, formas, espacios, contenidos, que va configurando cada sociedad siempre en movimiento. Con quienes nieguen a nuestra democracia constitucionalizada en 1978 su condición democrática, yo creo que hay poco que discutir. Tampoco con quienes nieguen que el funcionamiento de nuestro actual sistema se ha degradado más de lo asumible. La sociedad española necesita afrontar la profunda crisis de desconfianza en la que nos hallamos desde el convencimiento de que tiene que actuar de nuevo su poder constituyente para una reforma democrática de su Constitución. Los socialistas apostamos por una democracia que se amplíe territorialmente. Apostamos por una Unión Europea más integrada política y socialmente. Ese es el camino para ampliar la democracia, para aumentar el poder ciudadano, compartiendo soberanía y debilitando las fronteras que dividen a las personas y que se saltan los capitales. Por eso consideramos esencialmente antidemocrático secesionar un Estado cuya soberanía federal radica ya en el voto igual de todos sus ciudadanos. Los socialistas apostamos por una democracia que se intensifique, promoviendo la igualdad en todos los ámbitos. En el económico, para que no haya sectores sociales tan desfavorecidos que estén privados, de hecho, de esas libertades. En lo que representan las políticas de género, por eso celebramos como un éxito cada avance que se dé en la democracia paritaria, en el de las cuantas minorías, por significativas que sean, han padecido discriminación por motivos ideológicos, sociales, de opción sexual, de reconocimiento de las personas con discapacidad y en el reconocimiento de nuevos derechos como el medioambiental o la igualdad. El reconocimiento también, compañeros y compañeras, de derechos fundamentales, como la sanidad pública, que hoy no está reconocida como tal en nuestra Constitución y que está en riesgo como consecuencia de la tijera de la derecha y que nos exigirá completar, como ya dije el pasado año, el artículo 135 con el establecimiento de un suelo de gasto social. En suma, compañeros y compañeras, nuestra concepción de la democracia empuja nuestra acción a una sociedad cada vez más integrada socialmente, cada vez más capaz de convivir armoniosamente desde su ciudadanía común por encima de la pluralidad social, ideológica, religiosa, territorial y de cuantas identidades múltiples tengan a bien configurar las personas. Forjaremos un nuevo pacto constitucional para un nuevo pacto entre generaciones. Amigos, en la elaboración del nuevo contrato ciudadano, los socialistas no partimos de cero. Contamos con el mejor de los patrimonios. Tenemos el aval de la experiencia, tenemos el proyecto y tenemos también el aval de ser el partido que más ha hecho por España. Hay quien no quiere reconocer ninguno de estos valores de todo lo que hemos logrado en estas casi 4 décadas de libertad y de democracia en nuestro país.
Pero como hijo de la transición, yo solo tengo palabras de agradecimiento para los millones de españoles que lucharon para hacer de este país un país más libre y más justo, y levantaron una España de generaciones enteras, o que generaciones enteras, mejor dicho, solo pudieron soñar. Y siento orgullo de un partido que siempre ha liderado esos avances. Así que digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a España siempre ha venido de la mano de los gobiernos socialistas. Porque la educación y la sanidad pública universal, la entrada en la Unión Europea, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el sistema de pensiones, la ley de dependencia, la cooperación internacional, el reconocimiento legal también a la lengua de signos, el final de ETA, del que hoy precisamente se cumple su aniversario, son conquistas que tienen unas siglas, las del Partido Socialista Obrero Español. Y tienen también unos nombres propios, los de Felipe González y los de José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos del socialismo. Una por cada uno de nuestros militantes y simpatizantes que, cuando las cosas se han puesto difíciles, han mantenido elevada la bandera de la justicia social en este país. Una por cada uno de nuestros concejales y alcaldes y alcaldesas que luchan por mejorar sus comunidades. Y quiero rendir en este punto un sentido homenaje a las familias y a todos aquellos socialistas caídos por el terrorismo etarra. Nunca les olvidaremos, compañeros y compañeras. Como nunca consentiremos que nadie manche el honesto trabajo y la entrega diaria de millares de concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, comprometidos con la suerte de la gente de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su región, de España. Me siento orgulloso de todos ellos. Me siento orgulloso, compañeros y compañeras, de todos y cada uno de vosotras y de vosotros. Orgulloso también de un partido que ha sabido cambiar cuando la sociedad nos pedía cambiar. Lo hizo Felipe, cuando nadie creía que el Partido Socialista estaba llamado a desempeñar un papel central en el futuro de España. Lo hizo también José Luis cuando la derecha quiso arrebatarnos todos aquellos derechos y libertades que habíamos conquistado durante estos últimos años de democracia. Y lo estamos haciendo, compañeros y compañeras, de nuevo. Y es verdad que teníamos que cambiar porque esta sociedad es muy diferente de la que construimos con los primeros gobiernos socialistas. De ahí que nuestra principal tarea, a la que os convoco, sea elaborar ese nuevo contrato ciudadano, porque la sociedad española ha sufrido enormes transformaciones a las que tenemos que dar respuesta desde el Partido Socialista. Hoy tenemos una sociedad que tiende al envejecimiento con un importante peso relativo de las mayores, una sociedad en la que aumentan los hogares unipersonales, una sociedad con matrimonios más tardíos y con menos hijos, la temporalización y la precarización constante de las relaciones laborales, una sociedad multiétnica y también laica, una sociedad que está más y mejor educada, una sociedad en la que la mujer se ha incorporado a la equiparación con los varones en formación, pero que sigue sufriendo la desigualdad salarial y con mayor impacto sigue sufriendo los efectos de la crisis y de las políticas conservadoras. Es, en definitiva, una sociedad, la española, muy crítica con nuestra democracia, con la política y con sus políticos, muy exigente en la reforma de sus instituciones, que reivindica el empleo y el estado del bienestar como valores principales. Los ejes de nuestro nuevo contrato ciudadano que propondremos en las próximas elecciones de mayo y de noviembre serán el buen empleo, la igualdad y el rearme moral de nuestra democracia. En suma, la defensa de la clase media y trabajadora en nuestro país. Empezaré hablando de la igualdad, la estrella polar de la izquierda, como decía Norberto Bobbio. Como sabéis, España es el país del mundo donde más ha crecido la desigualdad según la OCDE. Conocéis las cifras. Tan solo quiero recordar que hay 2,5 millones de niños y niñas que sufren la pobreza infantil y que nos comprometemos a erradicar en una legislatura en cuanto lleguemos al Gobierno de España. Me indigna, por cierto, ahora que veo a algunos diputados de Madrid, la respuesta que dio el presidente de la Comunidad de Madrid, un gobierno que rechaza abrir comedores escolares y que dice que el principal problema de los niños en nuestro país no es el hambre, sino la obesidad infantil. Ese es un presidente indigno. Todos los aquí presentes compartimos que no habrá salida de la crisis hasta que no ganemos la batalla contra la desigualdad.
Y ese momento no llegará con un gobierno del Partido Popular que ha demostrado ser precisamente el enemigo número uno de la clase media y la clase trabajadora en nuestro país. Una clase media que a lo largo de estos 3 años y medio de legislatura, compañeros y compañeras, ha sufrido 4 duros golpes por parte de su gobierno. El primero, los recortes. Recortes en justicia, recortes en educación, recortes en dependencia, recortes en sanidad pública. Si el objetivo en Europa es situar la inversión en educación en el 6% del Producto Interior Bruto, Rajoy se irá del Gobierno habiéndolo dejado por debajo del 4%. La subida del IVA a los productos sanitarios, el abandono del Gobierno de España a los enfermos de la hepatitis C, la instauración de copagos sanitarios a enfermos crónicos, el recorte en 15.000 millones de euros de inversión social en sanidad o el desmantelamiento del Sistema Nacional de Dependencia son claros ejemplos de ese duro golpe que está sufriendo la clase media trabajadora en nuestro país. El segundo golpe, una reforma laboral que lo que hace es consagrar el precariado. Os voy a dar solamente 2 datos, compañeros y compañeras. La duración media de los contratos de trabajo firmados en el último año ha sido de 54 días. Y el 25% de los contratos no ha llegado a una semana. Cuando Rajoy llegó al Gobierno, lo sabéis bien, ser mileuristas era casi una pesadilla para muchísimos jóvenes de nuestro país. Hoy, en cambio, se han convertido en un sueño inalcanzable para la mitad de los trabajadores en España. El tercer golpe es una reforma fiscal hecha a medida de quienes más tienen mientras olvida el 90% de la población española, que regala 4.000 millones de euros a las grandes corporaciones mientras recorta la misma cantidad en prestaciones por desempleo a los más vulnerables. Una reforma fiscal que no solo renuncia a combatir el fraude, sino que lo premia con amnistías fiscales. El cuarto golpe es la reforma del sistema de pensiones, que en realidad, compañeros y compañeras, es una voladura planificada y controlada desde la Moncloa. La reforma laboral y la tarifa plana de cotización es la dinamita que Rajoy ha colocado en las vigas maestras de nuestro sistema público de pensiones. Si el año pasado hubo 300.000, poco más de 300.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, antes de esas reformas se habrían ingresado en la Seguridad Social en torno a 1.900 millones de euros. Después de las reformas, ese aumento de cotizantes a la Seguridad Social solamente ha implicado un aumento de 300 millones de euros en los fondos de la Seguridad Social. La consecuencia es clara, compañeros y compañeras. El Gobierno ya ha sacado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que dejamos los socialistas en más de 70.000 millones de euros, 30.000 millones de euros en lo que llevamos de legislatura. El siguiente paso será renunciar a ese sistema público de pensiones y convertirlo en lo que siempre ha soñado la derecha, en un negocio privado. Esa es la estrategia de Rajoy, hacer insostenibles los derechos sociales para convertirlos en mercancías. Por eso, los españoles deben de saber Y, compañeros, para revertir esta situación, y antes de hablar de medidas redistributivas, debemos de crear las condiciones para crecer y para crear buen empleo. Creo, compañeros y compañeras, en la intervención del Estado, en la economía a través de los instrumentos de regulación. Nuestra alternativa será la de la economía de la igualdad, compañeros y compañeras, porque economía de la igualdad es modernizar nuestra estructura económica para hacerla más competitiva, superando muchos de los males seculares que tiene nuestra estructura económica, de baja productividad, de insoportable tasa de paro, de nivel de endeudamiento privado y también un nivel de endeudamiento público ahora elevado como consecuencia de la gestión del Gobierno del Partido Popular y también de la desigualdad. Abordar la urgente por necesaria transición económica y no caer en la autocomplacencia en la que ha caído Rajoy, de flotar sobre factores coyunturales que es verdad que reaniman la recuperación económica en nuestro país, pero que no fortalecen sus pilares, como son la caída del precio del crudo o la depreciación del euro frente al dólar, son tareas que tenemos que hacer los socialistas. La economía de la igualdad es aquella que no te condiciona por lo que tienes, sino por lo que puedes llegar a desarrollar. Y si el progreso se decide hoy por el conocimiento, la economía de la igualdad pondrá todo en el centro de su proyecto a la educación.
De ahí que hayamos propuesto una movilización sin precedentes de recursos públicos en 2 legislaturas en cuanto lleguemos al Gobierno, hasta alcanzar el 7% de inversión pública en educación. Economía de la igualdad es también saber que siglos de discriminación contra mujeres no la hacen más aceptable, sino más insoportable. Las mujeres están entre quienes más caro están pagando el precio de las políticas conservadoras. Y no lo digo yo, lo dice un informe del Foro Económico Mundial, que dice lo siguiente, y es que desde que gobierna el Partido Popular en España, nuestro país ha caído 19 puestos en brecha de género. Hoy las mujeres reciben un 17% menos de salario que los hombres por el mismo trabajo. Y por eso es tan necesaria la propuesta de aprobar una ley de igualdad salarial. Economía de la igualdad es apostar también por la reindustrialización, porque es el sector industrial donde los empleos son más estables, son de mayor calidad y están mejor pagados. Y economía de la igualdad es ayudar a las familias y a los autónomos que por los efectos de la crisis están ahora mismo en riesgo de perder su negocio y de ser desahuciados. De ahí que hayamos propuesto en el pasado debate de presupuestos reestructurar la deuda, que es precisamente lo que nos está planteando el Fondo Monetario Internacional, y aprobar una ley de segunda oportunidad en nuestro país. Economía de la igualdad es apostar también por democratizar nuestro modelo energético, independizarnos de una vez de los combustibles fósiles, dar prioridad al combate contra la pobreza energética, apostar por las energías renovables y por el ahorro energético, democratizar, en definitiva, nuestra economía en favor de los ciudadanos y no de las grandes corporaciones, como ha hecho este Gobierno regalando más de 1.200 millones de euros a la empresa propietaria del Castor, de aquí a los próximos 30 años, cargando esa factura en la factura del gas de muchos ciudadanos y ciudadanas. Economía de la igualdad es tratar de manera desigual a quien es desigual. Prohibiremos amnistías fiscales. Haremos que tributen por igual cantidad las rentas del trabajo y las rentas del capital. Reformaremos nuestro sistema fiscal para acabar con el gran fraude y hacer un sistema más progresivo y más eficiente. Y economía de la igualdad, compañeros y compañeras, es sobre todo y en primer lugar crear empleo. Después crear empleo y siempre crear más empleo y empleo de calidad. Me alegro de cada dato, compañeros y compañeras, positivo en la economía. Me alegro de cada desempleado que logra encontrar trabajo. Y me alegro de que, como supimos el pasado lunes, España vuelva a crear empleo. Pero mirad, lo que me preocupa y mucho es la realidad que hay debajo de esos datos. Me preocupa que Rajoy se felicite porque 350.000 españoles, trabajadores, tengan empleos de menos de 10 horas a la semana. Me preocupa que se sienta satisfecho con salarios que han retrocedido 30 años, hasta niveles de 1990. Me preocupa la satisfacción de Rajoy porque cada mes 300.000 desempleados se quedan sin prestaciones. ¿Esta era la recuperación prometida por la derecha? Nosotros no nos vamos a resignar a ser un país de bajos salarios y de pocos derechos. Elevaremos el salario mínimo interprofesional. Defenderemos un nuevo estatuto de los trabajadores que tendrá cuerpo de ley, pero sobre todo alma de pacto, que recupere el compromiso entre los agentes sociales y unas relaciones laborales justas y equilibradas. No nos vamos a resignar a tener en nuestro país una generación perdida, ni tampoco una generación olvidada. Aplicaremos la garantía juvenil, que el Gobierno ahora mismo está desaprovechando y desperdiciando, y un plan para los desempleados mayores de 45 años. Y no nos vamos a resignar a que el millón de desempleados con cargas familiares y que no percibe ni una sola prestación de este Gobierno queden abandonados a su suerte, y para ellos hemos propuesto un subsidio, una prestación, mientras la tasa de paro no baje del 15% en nuestro país. Compañeros y compañeras, para nosotros el estado del bienestar no es una opción negociable, ni tampoco descartable, ni recortable a voluntad de un Gobierno u otro. No ha de estar a merced de la gracia electoral de uno u otro gobernante. Y porque defendemos el estado del bienestar, compañeros y compañeras, defendemos la estabilidad presupuestaria, que es su mejor salvaguarda. Sí, defenderemos la estabilidad presupuestaria, el rigor de las cuentas públicas, la eficiencia del gasto público y el pago de los intereses de la deuda. Que los españoles no tengan duda cuando escuchen al Partido Socialista Obrero Español, porque defendemos el estado del bienestar, defendemos la estabilidad presupuestaria. Amigos y amigas, me permitiréis un inciso sobre Europa, sobre Grecia. Nuestra posición es muy clara.
Es una oposición rotunda a cualquier intento de imposición a la libre voluntad del pueblo griego en las próximas elecciones del 25 de enero. Pero con ser importante esto, que lo es y mucho, a los socialistas no nos basta con esto. Vamos a ir un paso más allá. Y quiero informaros de que durante estas semanas los socialistas españoles, el Partido Socialista Obrero Español, hemos trabajado en dos frentes. El primero, elaborar una propuesta de cambio de rumbo de la política económica europea para ayudar a Grecia. La daremos a conocer mañana y la trasladaremos también al conjunto de la socialdemocracia europea mañana. Una propuesta que abunda en el Pacto por la Competitividad, la Cohesión Social y el Empleo que aprobamos y que presentamos el pasado mes de septiembre. La segunda línea de trabajo es informaros de qué he hablado con los principales líderes del Partido de los Socialistas Europeos, con su presidente. He hablado también con el secretario general del Partido Socialista Portugués, con el líder del Partido Laborista, también con el primer ministro francés, para que juntos, en los próximos días, articulemos una alternativa económica europea. Y quiero deciros, compañeros y compañeras, que esta propuesta la está liderando el Partido Socialista Obrero Español. Decía Jean Monnet que Europa no nació solo para unir mercados y estados, nació sobre todo para unir a pueblos y a gentes. Queremos que Grecia siga en el euro, pero en otro euro, más solidario con los ciudadanos que más sufren la crisis. Quiero también anunciaros que el próximo mes de febrero, en concreto el 21 de febrero, celebraremos una cumbre de líderes socialistas europeos en España para hablar de esa nueva política económica en Europa. Compañeros y compañeras, debemos liderar un fuerte impulso renovador, regenerador de nuestra democracia. Debemos de rearmar moralmente nuestro sistema político y nuestra democracia. Porque es cierto que han ocurrido demasiadas cosas durante demasiados años. Y es verdad que la crisis ha ocupado todo el espacio del debate público. Pero me pregunto, compañeros y compañeras, si antes de la crisis no ocurrió algo que tiene que ver con lo que hoy nos pasa en España. Si antes de la crisis social, de la crisis territorial, de la crisis política, no hubo una crisis de valores que poco a poco fue debilitando esas convicciones compartidas, esa cohesión, que es el mejor cemento de toda sociedad. Y es verdad que había cosas que ya estaban ahí, antes de la crisis, ante nuestros ojos. El individualismo extremo, el culto al dinero rápido, la erosión de la solidaridad, la cultura del esfuerzo cediendo a la cultura del pelotazo, la del valor de lo público entendido como lo nuestro, lo de todos, cediendo en muchos casos ante el pillaje de lo público como si fuera patrimonio privado. Creo que es lo contrario de una política digna de ese nombre. Y por eso creo que la primera de nuestras obligaciones es asegurar un rearme moral de nuestra vida política. Porque la lucha por la igualdad requiere, exige instituciones limpias y eficaces. Y esto nos interesa a todos, pero especialmente, compañeros y compañeras, a la izquierda que representa el Partido Socialista. Quienes representamos a la clase media y trabajadora solo podemos confiar en el valor del voto, en la fuerza de la representación democrática y en la confianza de los votantes y de los representados en el funcionamiento limpio y eficaz de sus ayuntamientos, de sus comunidades, de sus parlamentos, de sus gobiernos. Por eso, los socialistas estamos a muerte contra la corrupción. Lo repito, estamos a muerte contra la corrupción. Estamos firmes contra la corrupción, ejemplares en nuestra acción política, porque, como decía nuestro padre fundador, Pablo Iglesias, las organizaciones políticas son fuertes no solamente por los ideales que defienden, sino también por la ejemplaridad de sus militantes y de sus dirigentes. Por eso, todos nuestros candidatos y representantes en las próximas elecciones han firmado nuestro compromiso ético, un compromiso exigente, claro y muy concreto con la limpieza democrática y con la dignidad de la política. Ejemplares dentro de casa y también ejemplar nuestro sistema político. Por eso proponemos la limitación de mandatos, la descolonización partidista de las instituciones de supervisión, la extensión de los procesos de primarias a todos los partidos políticos, la limitación de las donaciones privadas a los partidos políticos, el fin de los indultos políticos y, sí, un indulto por justicia social, como el que hemos solicitado los socialistas para Sara González. La limitación del número y el ámbito de aforamiento de los políticos y de las políticas. Y abrir, como dijimos en la conferencia política, una reflexión sobre nuestro sistema electoral para permitir desbloquear las listas que hoy están cerradas a cal y canto.
Compañeros y compañeras, buen empleo, democracia e igualdad serán los tres ejes sobre los que va a descansar nuestra oferta electoral en forma de ese nuevo contrato ciudadano que vamos a proponer a los españoles en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Un nuevo contrato para defender a la clase media y trabajadora que hunde con sus políticas precisamente un gobierno agotado que es el gobierno de Rajoy. Compañeros, quisiera hacer dos reflexiones sobre las elecciones autonómicas y también las elecciones municipales. Primero, sobre las elecciones autonómicas. Las autonomías no son las culpables de la crisis económica ni las principales responsables de la crisis de legitimación política que ahora mismo sufre nuestro país. Algunos de los gobiernos autonómicos, el de aquí, el de Madrid y el de Valencia, por poner dos ejemplos, tienen responsabilidades que, sin duda, estoy convencido, los votantes les harán pagar el próximo mes de mayo, retirando su confianza al Partido Popular y otorgándosela al Partido Socialista Obrero Español. Pero lo que me importa subrayar es que no estamos ante una crisis particular del Estado de las autonomías, sino ante una desconfianza más generalizada de nuestro sistema democrático. No debemos olvidar que la democracia en nuestro país se ha consolidado precisamente gracias a la España de las autonomías. Por supuesto que el sistema autonómico ha de ser mejorado sobre la base ya de una larga experiencia que tenemos. Ahora tenemos muchos más elementos de juicio que antes no teníamos. Y la confirmación, por cierto, de que en otros estados de la Unión Europea también están en esta misma línea de descentralización. De ahí que nuestra propuesta de reforma constitucional, que es para todas las comunidades autónomas, pero singularmente para una, que es Cataluña, pasa por definir nuestro propio modelo de Estado federal. La recentralización del Partido Popular es un espejismo engañoso y peligroso. Necesitamos cohesión e integración, que implica políticas en ámbitos más allá del territorial autonómico. Impulsar una recentralización y una poda de las autonomías, como está perpetrando este Gobierno, resultaría lo contrario de lo que se pretende. Recentralizar equivale a disolver, compañeros y compañeras. La segunda reflexión. Las autonomías juegan un papel capital en el estado del bienestar. Lo sabéis bien. Tienen encomendada la gestión de los servicios públicos esenciales a los que está asociado el bienestar y los derechos sociales de la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia y que pueden elegir hoy con absoluta libertad. Por esto es perfectamente explicable que los ataques de la derecha a la sanidad y a la educación cuya universalidad garantiza el Estado se amparen con frecuencia en las críticas al despilfarro que se atribuye a las comunidades autónomas. Por eso son evidentes las diferencias entre los gobiernos socialistas y de la derecha de lo público. No hay más que mirar, Asturias y Andalucía. Gobiernos para la igualdad y para el bienestar social. Las comunidades autónomas deben ser un poder cuya actuación sirva a la consolidación para todos los ciudadanos de los servicios públicos asociados al bienestar social. Y la tercera reflexión en torno a las comunidades autónomas. Por supuesto que cada autonomía, cada región, tiene que asumir su corresponsabilidad fiscal. Pero debemos evitar la competencia fiscal que tanto daño está haciendo precisamente al Estado autonómico. Lo que es preciso también añadir es que una forma de poder cumplir con ella es pensar y repensar no solo en lo que espera la Unión Europea y España de que aporten al desarrollo de esas comunidades autónomas, sino cómo estas comunidades autónomas pueden contribuir desde su específica capacidad productiva a los servicios y la salida de la crisis en nuestro país. Dicho de otra forma, las comunidades autónomas también tienen que preguntarse y responder a la pregunta de cómo pueden ganarse la vida, cómo pueden insertarse en esa transición económica a la que España entera está llamada. Por último, compañeros y compañeras, me voy a referir a las elecciones municipales. Sabéis bien de la importancia que el municipalismo ha tenido en la historia de nuestro partido. Conocéis bien que es en el ámbito municipal donde se enraiza la participación cívica, donde se forja la convivencia democrática, donde se visualiza que todos puedan disfrutar de los bienes que nos han de ser comunes a todos los seres humanos. Es en los municipios donde se asientan raíces para hacer más intensa, más participativa, más igualitaria la democracia tal y como la concebimos los socialistas. Por eso hago un llamamiento especial al esfuerzo en este ámbito y comprometo el mío personal. Os aseguro que me estoy y voy a dejarme la piel para que tengamos candidatos y candidatas que logren gobernar cuantos más ayuntamientos, cuanto más comunidades autónomas, mejor. Termino ya, compañeros y compañeras. Nuevo contrato ciudadano basado en la igualdad, en la creación del buen empleo y en el rearme moral de nuestra democracia.
un nuevo contrato ciudadano que representa el cambio seguro, que estoy convencido va a abrazar la mayoría de la clase media trabajadora en nuestro país en las próximas elecciones. El cambio seguro que solo un partido como el nuestro puede liderar ante un gobierno de Rajoy que ya es historia para la mayoría de españoles. Una historia, la de Rajoy, que se podría condensar en tres conceptos. El primero, el de la desigualdad, el segundo, el del fraude electoral, tanto en sus propuestas incumplidas como en la financiación irregular del Partido Popular, es decir, la historia de la Gürtel. Compañeros y compañeras, termino ahora sí. Si el Partido Socialista es un partido grande, es porque nos hemos alzado sobre los hombros de gigantes. Este es el primer curso parlamentario de la historia de nuestra democracia en la que Alfonso Guerra no ocupará su escaño. Pero su fuerza, sus convicciones y su compromiso seguirán inspirando lo mejor del socialismo de siempre. El pasado mes de octubre, compañeros y compañeras, en un acto de recuerdo al Congreso de Suresnes, Alfonso dijo algo que creo que es muy importante nunca olvidar y que me gustaría compartir con todos y todas vosotros y vosotras. El socialismo, dijo Alfonso, nace de una de esas ideas que inspiran en el corazón acciones que van más allá de la cordura. La justicia. Esa es la esencia del socialismo. Y trabajar por hacerla realidad es nuestro mayor orgullo. Trabajar por ella cada día, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Como nos recordaba Alfonso, tenemos que decir alto y claro que en nombre de la justicia soy socialista. En nombre de la igualdad soy socialista. En nombre de la libertad somos socialistas. Y jamás aceptaremos que el poder derrote a esos ideales. Así que manos a la obra, compañeros y compañeras, a trabajar porque vamos a ganar.